Bienvenidos a Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofré y en esta ocasión seguiremos analizando citas de los padres de la Iglesia para comparar el texto recibido o texto receptus con el texto crítico. Esta es la continuación oficial. Si no viste la primera parte del video de los padres de la Iglesia, te insto a que lo hagas antes de seguir viendo este, pues es fundamental para entender mejor el asunto. Repasando brevemente, ya demostramos en el anterior video que no es una cuestión concluyente la antigüedad de los manuscritos en los que se respaldan las ediciones del texto crítico, pues comprobamos que en los escritos de los cristianos de los primeros siglos hay evidencias de lecturas que coinciden con el texto recibido. Vimos citas de padres conocidos como prenicenos, es decir, que escribieron en periodo de persecución previo al concilio de Nicea celebrado en el año 325 después de Cristo. Ahora nos disponemos a continuar con las siguientes generaciones de cristianos, obispos y maestros de los siglos IV y V. Hay que considerar que de manera obvia y evidente, todos ellos tendrían a su disposición manuscritos y traducciones que heredarían de siglos atrás. De manera que los testimonios de los autores particulares, de obispos y maestros, al contrario de lo que algunos puedan decir, sí son muy importantes y de peso. Veremos qué lecturas tenían ellos disponibles con diversos ejemplos. Continuaremos usando la Reina Valera SBT como representante del texto recibido, la cual ya está disponible completa, y la Biblia Textual 4 como representante del texto crítico. Dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, Atanasio, obispo de Alejandría, férreo defensor del credo niceno, principal opositor en Oriente a la herejía arriana. En su cuarta epístola a Serapión, refiriéndose a los distintos herejes, dice: unos, viendo la realidad corporal del Salvador, negaron que en el principio era el Verbo, y los que consideraban la realidad de la divinidad han ignorado que el Verbo fue hecho carne. Siendo esta la fe de la Iglesia, cuando unos mirando lo humano ven al Señor sediento, cansado, sufriendo, y solo dicen tonterías contra el hombre que es el Salvador, pecan gravemente. No obstante, el apóstol les otorga el perdón, como si les tendiera la mano al decirles: según la confesión general, es grande el misterio de la piedad. Dios ha aparecido en la carne. Respaldando así la lectura del texto recibido que tenemos en la Reina Valera SBT. De ser como en el texto crítico y la Biblia Textual 4, la explicación de Atanasio carecería de peso, pues justamente está contrastando la humanidad y la divinidad, siendo este el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Segundo ejemplo, Hilario, obispo de Poitiers, conocido como el Atanasio de Occidente o el martillo de los arrianos. En su tratado sobre la Trinidad, libro sexto, dice: y así, cuando el hombre ya estaba curado y había sufrido la expulsión de la sinagoga, el Señor le hizo la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? En los días venideros casi todos los herejes iban a hacer un alarde del nombre de Cristo, confesándolo y, sin embargo, negando que Él es el Hijo. Y por lo tanto, Él exige, como condición de la fe, que creamos en lo que es peculiar de Él mismo, es decir, en su divina filiación. ¿De qué sirve la fe en el Hijo de Dios si es fe en una criatura? Cuando más bien Él nos exige fe en Cristo, no en la criatura, sino en el Hijo de Dios. Citando Juan 9:35, contra los arrianos que otorgaban al Hijo una filiación de criatura, no de divinidad.
Hilario deja muy claro que la fe que Cristo le exigió al ciego sanado era creer que Él era el Hijo de Dios, es decir, en palabras de Hilario, lo peculiar de Él mismo, su divina filiación. En la parte final de su cita lo deja aún más claro, rebatiendo a aquellos que argumentaban que Jesús era hijo por adopción, no por divinidad propia, lo cual él refuta abiertamente. La lectura del texto recibido es respaldada aquí, mientras que si fuera como en el texto crítico, Hilario nunca podría haberla usado como argumento para defender la divina filiación de Cristo. Pues, aunque es verdad que el título Hijo del Hombre puede ser atribuido a la divinidad por la referencia al libro de Daniel, lo cierto es que en el ministerio del Señor Jesús nunca tuvo esa connotación para su audiencia. Al contrario, cuando quisieron apedrearlo, fueron las veces que se declaró a sí mismo Hijo de Dios, mientras que cuando se decía a sí mismo Hijo del Hombre, nunca causó la indignación de los fariseos y escribas que le eran contrarios. Tercer ejemplo. Ambrosio, obispo de Milán, conocido doctor y defensor de la Iglesia, en su carta 63 dice: y ya que dicen que no debemos ayunar, que demuestren por qué razón ayunó Cristo, a menos que fuera para que su ayuno nos sirviera de ejemplo. Por último, en sus últimas palabras, nos enseñó que el mal no puede ser vencido fácilmente sino por nuestro ayuno, diciendo: esta clase de demonios no se echa fuera sino con oración y ayuno. Testimonio claro de la lectura del texto recibido. Palabras que fueron claves en su refutación para contradecir a aquellos que menospreciaban todo tipo de disciplina. Cuarto ejemplo. Jerónimo de Estridón, reconocido erudito del siglo IV, mundialmente conocido por ser el autor de la traducción de la Biblia al latín que se usaría por más de 1000 años, y estamos hablando de la Vulgata. En su comentario al Evangelio de Mateo dice: el que haya caído sobre esta piedra se estrellará, pero a aquel sobre quien caiga lo triturará. Una cosa es ofender a Cristo con las malas obras y otra negarlo. El que es pecador y sin embargo cree en Él, ciertamente cae sobre la piedra y se estrella, pero no resulta triturado por completo, pues se le reserva para la salvación mediante el padecimiento. Pero aquel sobre quien ella cae, esto es, sobre quien se ha precipitado la piedra y que ha negado totalmente a Cristo, de tal manera lo tritura que desde luego no queda de él ni un cascajo con que sacar un poquito de agua. El versículo entero, con estas palabras, en el texto crítico y la Biblia textual, quedan fuera del Evangelio de Mateo. Y no puede alegarse que se está citando el paralelo de Lucas, pues Jerónimo, en su comentario al Evangelio de Mateo, va en orden citando versículo a versículo y así comentándolos. Quinto ejemplo. Juan Crisóstomo, teólogo de Antioquía que sería obispo de Constantinopla. El nombre Crisóstomo significa boca de oro, apodo que se le otorgaría por su excelente oratoria y elocuencia. En sus homilías sobre la epístola a los romanos dice: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Prosigue: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en verdad parece estar reprendiendo de nuevo a los más avanzados al decir esto. Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así pues,
cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Vean cómo vuelve a poner su mente en confusión mientras parece estar reprendiendo al otro. Podemos comprobar que dice exactamente como el texto recibido en Romanos 14, 10 al 12. En el texto crítico, en vez de decir Cristo, dice Dios, para al final no hacer referencia a Dios en la cuenta que ha de darse en el juicio. Desde el texto recibido, la divinidad de Cristo queda reforzada en este testimonio. Sexto ejemplo. Crisóstomo, en sus homilías de la epístola a los Efesios, dice: en Dios, continúa, que creó todas las cosas por Jesucristo. Y hace bien en decir por Jesucristo, pues quien creó todas las cosas por medio de Él, revela también esto por medio de Él, pues nada ha hecho sin Él, porque sin Él, se dice, nada fue hecho. La argumentación de Crisóstomo en Efesios 3:9 hace más que evidente la lectura por Jesucristo. Un testimonio muy claro de la variante del texto recibido. Séptimo ejemplo. Crisóstomo, en sus homilías de la primera epístola a los Filipenses, dice: en todo, dice, y en todas las cosas he aprendido el secreto, es decir, he tenido experiencia de todas las cosas en este largo tiempo, y todas estas cosas han prosperado en mí. Pero ya que podría parecer que la jactancia tiene cabida aquí, ved cuán rápidamente se retracta y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El éxito no es mío, sino de aquel que me ha dado fuerzas. Otro testimonio más que respalda la lectura del texto recibido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Octavo ejemplo. Agustín de Hipona, obispo y teólogo eminente del siglo IV y V. En su Sermón del Monte dice: en estas tres proposiciones, sin duda, se debe detectar un conjunto de palabras que se sobreentienden. En efecto, la primera proposición contiene todas las palabras necesarias, de tal manera que no necesita ser sobreentendida ninguna. Quien se enoje contra su hermano sin motivo será reo de juicio. No así en la segunda, ya que afirma: quien llame a su hermano raca se sobreentiende sin motivo, pues añade, será reo del tribunal. Después en la tercera se dice: quien le haya dicho necio. Ahí se sobreentienden dos conceptos: a su hermano y sin causa. Esta es la razón por la que se justifica que cuando el apóstol San Pablo llamó necios a los Gálatas, a los que también llamó hermanos, no lo hizo sin causa. La argumentación principal de toda esta sección descansa en las palabras sin motivo o sin causa. Esto en su comentario a Mateo capítulo 5 versículo 22, donde claramente se respalda la lectura de la Reina Valera SBT, no así la de la Biblia textual. Noveno ejemplo. Agustín, en sus homilías del Evangelio de Juan, dice: sirva de estímulo lo que sigue. En verdad os digo, quien cree en mí tiene vida eterna. Quiso revelar qué es Él, porque pudo decir en síntesis: quien cree en mí me tiene, pues Cristo es verdadero Dios y la vida eterna. Quien, pues, cree en mí, va a mí, y el que va a mí me tiene. Ahora bien, ¿qué es tenerme? Tener vida eterna. La vida eterna asumió la muerte. La vida eterna quiso morir, pero con lo tuyo, no con lo suyo.
de ti tomó con qué morir por ti. De los hombres tomó, en efecto, la carne, pero no al modo de los hombres, porque mientras tenía padre en el cielo, eligió madre en la tierra. Allí nació sin madre y aquí sin padre. La vida, pues, asumió la muerte para que la vida matase a la muerte. De hecho, afirma, quien cree en mí tiene vida eterna. No es lo mismo creer simplemente que creer en Jesucristo. Creer en Él es tener vida eterna. El claro y enfático mensaje de Agustín en su sermón sobre esta porción del Evangelio es un claro testimonio a favor de la lectura del texto recibido. 10º ejemplo. Agustín, en su carta a Donato, dice: el apóstol, cuando dice, aunque entregare mi cuerpo a las llamas, decía él que sin la caridad no aprovechan los demás bienes. Por eso te parece que entre los bienes citó ese del suicidio voluntario. Pero repara con diligencia y mira cómo dice la Escritura que alguien entrega su cuerpo a las llamas. No dice que tal sujeto se arroje al fuego cuando se ve perseguido por el enemigo, sino cuando se le propone hacer algún mal. Elija entonces no hacer el mal, antes bien padecerlo, como lo hicieron aquellos 3 mancebos que fueron forzados a adorar la estatua de oro. Ya ves en qué sentido, dice el apóstol, si entrego mi cuerpo a las llamas. Comentando 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, respalda la lectura del texto recibido. Además, hemos de decir que si se dejara gloriarse en vez de ser quemado, como en el texto crítico, la argumentación del pasaje bíblico se vería afectada, ya que el apóstol Pablo compara cosas en sí mismas excelentes y loables, como tener toda la ciencia, toda la fe, lenguas de ángeles, repartir bienes a los pobres, pero que si tales cosas son hechas sin amor, no sirven. Empero, hacer algo para gloriarse no es para nada algo excelente ni loable. De manera que no tiene mucho sentido decir que si uno hace algo para gloriarse, no le servirá salvo que lo haga con amor, ya que si lo hace con amor, no lo hará para gloriarse. Un 10º ejemplo. Máximo, obispo de Turín, en su sermón 74, dice: «Oh maravilla, el ladrón confiesa a aquel al que el discípulo había negado. Oh maravilla, repito, el ladrón alaba mientras sufre al que Judas había traicionado mientras lo besaba. Uno vende el afecto de la paz, el otro alaba las heridas de la cruz. Por eso dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Comentando el capítulo 23, versículo 42 del Evangelio de Lucas, Máximo respalda la lectura del texto recibido en este importante testimonio del ladrón de la cruz, reconociendo y confesando con su boca que Jesús es Señor. Testimonio que no se refleja en el texto crítico. 12º y último ejemplo. Cirilo, obispo de Alejandría, en su comentario al Evangelio de Lucas, dice: ¿acaso quiere decir que entre todos los dones que vienen de Cristo, el mejor es para los pobres de espíritu? Sigue: sanar a los contritos de corazón. Llama contritos de corazón a los débiles, que tienen mente frágil y que no pueden resistir a los asaltos de las pasiones, a quienes promete el remedio de la salvación. Citando Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, las importantes palabras marcadas en rojo no se encuentran en el texto crítico y en la Biblia textual, dejando fuera por completo del Nuevo Testamento estas palabras,
que son de hecho las palabras contenidas en la cita de Isaías capítulo 61, versículo 1. Cirilo, desde el Evangelio de Lucas, confirma la lectura sostenida por el texto recibido. De todos estos padres hay más testimonios todavía, pero sean estos suficientes para demostrar que tanto en los padres anteriores al Concilio de Nicea como en los posteriores hay amplia evidencia de lecturas que respaldan el texto recibido del Nuevo Testamento. Así, usando nuestra Reina Valera SBT, tenemos garantía de estar leyendo aquello que de continuo se leyó en la Iglesia. Con la ayuda de Dios seguiremos profundizando en estas cuestiones. Nos vemos en el siguiente video. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga.